La paradoja de la felicidad. Imagina que persigues la felicidad como si fuera una mariposa en un campo. Corres con los brazos extendidos, desesperado por atraparla, pero cada paso que das la hace alejarse un poco más. Cuanto más lo intentas, más rápido se escapa. Y cuando por fin caes rendido por el cansancio, te das cuenta de que la mariposa nunca estuvo destinada a ser atrapada. Esta es la paradoja de la felicidad. Mientras más la persigues, más se aleja. Probablemente lo has sentido tú también. Te pones metas, un ascenso, una nueva relación, unas vacaciones soñadas, cada una prometiendo darte esa sensación de plenitud. Pero cuando por fin las logras, la alegría dura poco, se desvanece, y te preguntas por qué no duró la satisfacción. Entonces te fijas otra meta, convencido de que esta vez sí será la clave. Pero el ciclo se repite, y la felicidad sigue fuera de tu alcance. ¿Por qué pasa esto? La paradoja está en cómo definimos la felicidad. La sociedad nos vende una idea de felicidad ligada a logros externos, dinero, éxito, estatus. Nos dicen que si conseguimos las cosas correctas, entonces seremos felices. Pero aquí está el giro. La felicidad basada en cosas externas es frágil. Es un blanco en movimiento, que cambia constantemente a medida que nos acostumbramos y queremos algo nuevo. Los psicólogos llaman a esto la cinta hedónica. Crees que corres hacia la felicidad, pero en realidad estás corriendo en el mismo lugar. Y hay más. Obsesionarse con tu propia felicidad puede hacerte sentir peor. Cuando te enfocas solo en ti mismo, en lo que quieres, en lo que te falta, cada pequeño defecto en tu vida se agranda. Cada deseo no cumplido se siente como un fracaso, y cada momento de alegría es opacado por el miedo a perderlo. La búsqueda se convierte en una trampa. Cuanto más lo intentas, más sientes la distancia entre dónde estás y dónde crees que deberías estar. Pero la paradoja es más profunda. Piensa en las personas que parecen realmente felices. ¿Son aquellas que siempre están buscando su propia felicidad, o las que se enfocan en otros, que se pierden en trabajos significativos, relaciones o en ayudar? La verdadera felicidad suele aparecer cuando dejamos de pensar tanto en nosotros mismos y nos conectamos con algo más grande. No se encuentra en agarrar, sino en dar, no en retener, sino en soltar. ¿Por qué funciona este cambio? Porque cuando dejas de perseguir la felicidad como si fuera un premio externo, te liberas de la presión de alcanzarla. La felicidad se vuelve menos sobre lo que tienes y más sobre cómo vives. La gratitud, por ejemplo, cambia tu enfoque de lo que falta a lo que ya tienes. La bondad y la compasión te sacan del egoísmo y te conectan con los demás. Y esto no es solo una idea bonita. Hay investigaciones que lo respaldan. Los estudios muestran que los actos de generosidad y la atención plena, mindfulness, conducen a una felicidad más profunda y duradera que cualquier posesión material o placer pasajero. Aquí es donde la paradoja se vuelve realmente profunda. La felicidad no es algo que puedas forzar o planear. Muchas veces llega cuando menos lo esperas, en los momentos tranquilos entre tus grandes planes. Está en una risa compartida con un amigo, en una puesta de sol. En esa sensación de estar totalmente presente, haciendo algo que amas. Estos momentos no se pueden perseguir. Deben llegar por sí solos, y cuanto más los fuerzas, más se escapan. Esto no significa que tener metas o ambiciones esté mal. Al contrario, es natural querer mejorar y crecer. Pero si atamos nuestra felicidad solo a los resultados, nos preparamos para la decepción. La clave está en perseguir las metas no como un medio para ser feliz, sino como una expresión de lo que somos. Cuando encuentras alegría en el proceso, ya sea aprendiendo algo nuevo, cuidando una relación o simplemente estando presente, cambias el enfoque de lo que quieres lograr a cómo estás viviendo ahora. La paradoja de la felicidad también nos invita a repensar qué significa realmente ser feliz.
No es estar eufórico todo el tiempo, ni tener momentos perfectos sin parar. La verdadera felicidad es más tranquila, más suave. Es una sensación de paz, una satisfacción profunda que no depende de logros constantes. Es la capacidad de aceptar los altibajos de la vida con serenidad, de encontrar sentido incluso en los momentos difíciles. La paradoja del control ya lo has sentido antes, esa necesidad de tener el control. Tal vez es un proyecto en el trabajo donde cada detalle parece depender solo de ti. O quizás es una relación donde temes tanto perder a alguien que intentas controlar cada uno de sus movimientos. O puede ser tu propia mente, llena de pensamientos ansiosos que tratas desesperadamente de callar, pero mientras más lo intentas, más se descontrola todo. Esto es la paradoja del control. Cuanto más intentas dominar una situación, más parece que ella te domina a ti. Imagina que tienes un puñado de arena. Si la sostienes suavemente, se queda en tu mano. Pero si aprietas el puño, los granos empiezan a escaparse entre tus dedos. El control funciona igual. Cuanto más te aferras a él, menos tienes en realidad. Y sin embargo, el deseo de controlar se siente tan natural. Al fin y al cabo, ¿no es el control la clave de la seguridad, el éxito y la felicidad? Al principio parece lógico. Si quieres que algo salga bien, tomas el mando. Supervisas cada detalle, planeas cada posible resultado. Pero a medida que aumenta la presión, también lo hace la resistencia. Las personas se alejan, los proyectos se estancan, y tu mente se convierte en un campo de batalla lleno de frustración y agotamiento. Intentar controlar todo no crea estabilidad, sino caos. ¿Por qué sucede esto? La paradoja está en la naturaleza misma del control. El verdadero control no es forzar resultados o moldear el mundo a tu voluntad. Es entender los límites de tu influencia y saber cuándo soltar. Pero como humanos, deseamos certezas. Queremos garantías, seguridad de que todo saldrá como planeamos. Ese deseo nos ciega a la realidad. La vida es impredecible. Las relaciones cambian, y no siempre podemos calmar nuestros pensamientos. Mira las relaciones, por ejemplo. Te importa mucho a alguien, y ese amor se convierte en miedo. Miedo de perderlo, miedo de sufrir. Entonces empiezas a controlar, a cuestionar sus decisiones, a vigilar sus acciones, a intentar guiar sus sentimientos. Pero el control no es amor, es una jaula. Y nadie puede respirar en una jaula. Cuanto más aprietas, más se aleja la persona que quieres retener. O piensa en tus propios pensamientos. Te sientas a meditar, decidido a vaciar la mente, pero cuanto más intentas no pensar, más se llena de pensamientos. Solo cuando dejas de luchar, cuando permites que los pensamientos vengan y se vayan sin juzgarlos, empieza a surgir la calma. Ahí se revela la paradoja. El control no se trata de fuerza, sino de fluir. Incluso en el trabajo aparece la paradoja del control. Líderes que quieren controlar cada detalle terminan saboteando los resultados. Los empleados se sienten atrapados, la creatividad desaparece y crece el resentimiento. Al tratar de controlar todo, el líder pierde la visión general y el equipo pierde la motivación. El verdadero liderazgo, como el verdadero control, nace de la confianza. Confianza en los demás, en el proceso, y en que no todo tiene que ser perfecto para funcionar. Pero soltar es difícil, porque se siente como rendirse. Soltar el control es aceptar la vulnerabilidad, reconocer que los resultados no siempre dependen de ti. Eso da miedo. Es más fácil aferrarse y creer que si te esfuerzas más, todo saldrá bien. La paradoja te obliga a enfrentar una verdad dura. El control muchas veces es una ilusión, y perseguirlo puede dejarte más impotente que nunca. La sabiduría de esta paradoja está en su sutileza. No significa rendirse ni volverse pasivo. Significa aprender a distinguir entre lo que puedes influir y lo que no. Enfocarte en tus acciones,
no obsesionarte con los resultados. Es, en cierto modo, humildad. Reconocer que el mundo es demasiado grande y complejo para ser dominado completamente. Piensa en un río. No puedes detener su flujo, por más que lo intentes, pero puedes guiarlo, construir canales, trabajar con su corriente natural. Así es la vida. No puedes controlar cada giro, pero puedes actuar de acuerdo a su ritmo. Soltar el control rígido no es debilidad, es sabiduría. La paradoja del control también nos invita a repensar nuestra relación con el fracaso. Muchas veces, el deseo de controlar viene del miedo a que algo salga mal. Pero fracasar no es el enemigo, es un maestro. Al aceptar la incertidumbre, al permitir errores y tropiezos, creamos espacio para crecer, crear y fortalecernos. Entonces, ¿cómo vivir esta paradoja? Aflojando el agarre, confiando en que no todo tiene que salir exactamente como lo planeaste. En las relaciones, reemplaza el control con comprensión. En el trabajo, reemplaza el control excesivo con confianza. En tu mente, reemplaza la lucha con aceptación. Paradójicamente, es cuando dejas de intentar controlar todo que empiezas a encontrar una verdadera sensación de dominio. La paradoja del control no es solo una idea filosófica, es una guía práctica para vivir, con más calma, confianza y claridad. Te desafía a dar un paso atrás, a respirar, a dejar que los granos de arena descansen suavemente en tu mano. Y en ese momento de soltar, tal vez descubras que el control que buscabas no era cuestión de aferrarse, sino de aprender a dejar que la vida se despliegue. La paradoja del libre albedrío. Imagínate de pie en una encrucijada, con dos caminos que se extienden hacia lo desconocido. Sientes el peso de la decisión en el pecho, la libertad de elegir, el poder de dirigir tu propio destino. Pero, entonces surge una pregunta, como una sombra. ¿Esta elección es realmente tuya? ¿O es el resultado inevitable de fuerzas fuera de tu control? ¿Tu genética, tu crianza, la suma de todas tus experiencias? La paradoja del libre albedrío plantea una pregunta que sacude lo que creemos que nos hace humanos. ¿Eres el autor de tu vida? ¿O solo un actor en un guión que ya fue escrito? A primera vista, el libre albedrío parece obvio. Tomas decisiones, todos los días. ¿Qué comer? ¿A dónde ir? ¿A quién amar? Es una base de cómo nos vemos a nosotros mismos. La creencia de que controlamos nuestras vidas. Sin eso, ideas como la moral, la responsabilidad y el propósito se desmoronarían. Después de todo, ¿cómo puedes ser responsable de tus acciones si nunca fueron realmente tuyas? Pero cuanto más lo analizas, más frágil parece esta idea del libre albedrío. Empecemos con una posibilidad inquietante: el determinismo. Esta es la idea de que todo en el universo, incluyendo tus pensamientos y acciones, está regido por causa y efecto. Cada decisión que tomas es simplemente el resultado de eventos anteriores, tu genética, el entorno en el que creciste, las neuronas que se activan en tu cerebro. Puede que sientas que eliges, pero en realidad estás siguiendo una cadena de causas que comenzó desde el inicio del tiempo. Si el determinismo es cierto, el libre albedrío es una ilusión, y tú solo eres un pasajero en un tren que no puedes controlar. Pero aquí la paradoja se vuelve aún más profunda. Incluso si el determinismo es absoluto, la alternativa tampoco consuela. Imagina que el azar juega un papel en tus decisiones, como si los dados del universo influyeran en tus pensamientos y acciones. ¿Eso te hace libre? No realmente. Una decisión al azar no es una decisión consciente. Está igual de fuera de tu control que una decisión predeterminada. Ya sea por el control de la causa y efecto o por el caos del azar, el libre albedrío parece escaparse de tus manos. Y sin embargo te sientes libre, ¿no? Sientes que tus decisiones importan,
que podrías haber hecho algo diferente si hubieras querido. Aquí es donde la paradoja se vuelve personal. Si el libre albedrío es una ilusión, ¿por qué se siente tan real? Una posible respuesta está en la complejidad de la mente humana. Tu cerebro es una red enorme de neuronas, procesando miles de cosas cada segundo. La sensación de tener libre albedrío podría surgir de esa complejidad, como un truco mental que oculta el mecanismo que hay detrás. Pero tal vez la paradoja no sea un engaño, tal vez sea una verdad más profunda sobre lo que significa ser libre. ¿Qué pasaría si el libre albedrío no significara estar completamente libre de influencias externas, sino saber moverse dentro de ellas? Piensa en un marinero en un barco. No puede controlar el viento ni las olas, pero sí puede ajustar las velas, elegir la dirección y guiar el rumbo. Desde esta perspectiva, el libre albedrío no es absoluto. Es la capacidad de tomar decisiones significativas dentro de los límites de tus circunstancias. La paradoja también nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad. Si tus acciones están moldeadas por fuerzas fuera de tu control, ¿cómo podemos juzgarlas? ¿Cómo culpar a alguien por un crimen si su crianza, genética o traumas lo hicieron inevitable? Y sin embargo, la sociedad necesita creer en el libre albedrío para funcionar. Sin él, la justicia se vuelve confusa y la línea entre lo correcto y lo incorrecto se borra. Pero aquí viene el giro. Aunque el libre albedrío sea una ilusión, puede que sea una ilusión necesaria. Creer que puedes elegir te da poder, te motiva a crecer y te ayuda a hacerte responsable de tu vida. Si dejas de creer en el libre albedrío, ¿dejarías también de intentar mejorar, aprender o luchar por algo mejor? La paradoja sugiere que la ilusión de libertad puede ser tan importante como la libertad misma. La paradoja del libre albedrío también nos hace repensar lo que significa ser humano. ¿Somos solo máquinas biológicas complejas que funcionan, con algoritmos y químicos? ¿O hay algo más, una chispa de conciencia que va más allá de lo físico y nos da verdadera autonomía? Esta pregunta ha fascinado a filósofos y científicos durante siglos. Y a pesar de los avances en neurociencia y psicología, sigue siendo un misterio. Quizás el verdadero valor de la paradoja esté en su capacidad de hacernos cuestionar nuestras creencias. Nos invita a observar nuestras decisiones con atención, a entender las fuerzas que las influyen y a asumir la responsabilidad de nuestras vidas, incluso si están moldeadas por cosas que no controlamos. Nos recuerda que la libertad no consiste en escapar de los límites, sino en encontrar sentido y propósito dentro de ellos. Así que, la próxima vez que te encuentres en una encrucijada, dudando entre dos caminos, recuerda la paradoja. No importa si tu elección es libre o está guiada por el destino. Lo que realmente importa es cómo la abrazas. El poder de la paradoja no está en resolverla, sino en vivirla, en tomar tus decisiones con valentía, compasión y la creencia de que, ilusión o no, tu vida es tuya para moldearla. La paradoja del bootstrap. Imagina que estás explorando un viejo ático y encuentras un libro cubierto de polvo. Su título llama tu atención. ¿Cómo construir una máquina del tiempo? Lo lees con cuidado, sigues todas las instrucciones, y de forma increíble, logras construir la máquina que describe. Lleno de curiosidad, decides probarla y viajas al pasado para dejarle el libro a tu yo más joven. El ciclo se completa, pero entonces te das cuenta. ¿Quién escribió el libro? Esto es la paradoja del bootstrap, un enigma que retuerce el tiempo sobre sí mismo. Es una paradoja donde un objeto, una idea o una información circula en el tiempo sin un origen claro, desafiando nuestra comprensión básica de causa y efecto. No solo cuestiona la realidad, la rompe. Analicémoslo. En el ejemplo anterior, el libro existe, pero no tiene un origen definido. Tú lo encontraste, aprendiste de él y luego lo dejaste en el pasado para ti mismo. No hay autor, ni momento de creación. El libro simplemente existe. Este
Ciclo cerrado de causa y efecto parece imposible, pero en teoría, dentro del concepto del viaje en el tiempo, podría ser posible. Ahora imagina otra versión de esta paradoja. Un científico recibe los planos de una invención revolucionaria por parte de un viajero del tiempo. El científico la construye y años después viaja al pasado para entregarle los planos a su versión más joven, quien supuestamente la inventa. La invención existe, pero está atrapada en un bucle. Su origen se pierde en las vueltas del tiempo. Esta paradoja nos obliga a enfrentar una verdad desconcertante. ¿Cómo puede existir algo que no tiene un principio? La paradoja del bootstrap deforma la realidad en una forma que apenas podemos comprender. Nuestra visión del universo se basa en el tiempo lineal. Un evento causa otro. Los efectos tienen causas. Y todo tiene un origen. Pero esta paradoja rompe ese modelo, dejándonos en un bucle sin comienzo. En el fondo, la paradoja revela lo frágil que es la relación entre causa y efecto. Nos hace preguntarnos si esta relación es tan sólida como creemos, o si puede doblarse sobre sí misma, creando un círculo donde los eventos se refuerzan mutuamente sin una causa externa. De alguna forma, esta paradoja refleja la pregunta más profunda de todas. ¿De dónde vino todo? Así como el origen del universo sigue siendo un misterio, la paradoja del bootstrap nos deja buscando un comienzo que tal vez nunca existió. Esta paradoja no es solo un juego mental. Tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos el tiempo, la realidad e incluso nuestra identidad. Si una idea u objeto puede existir sin un origen, ¿qué significa eso sobre la naturaleza de la creación? Y si el tiempo puede doblarse sobre sí mismo, ¿qué significa eso para el libre albedrío? ¿Estamos simplemente siguiendo un camino ya escrito, repitiendo ciclos sin darnos cuenta? Ahora complicamos más las cosas. Imagina que el libro del Ático no solo enseñaba a construir una máquina del tiempo, también contenía una teoría científica innovadora, una obra de arte maestra o una filosofía brillante. Si lo envías al pasado y se hace famoso, ¿quién merece el crédito? ¿Es tuya la genialidad del libro o existe más allá de la autoría, sin un creador? La paradoja del bootstrap no solo difumina el tiempo, también confunde la idea de propiedad y originalidad. Uno de los aspectos más fascinantes de esta paradoja es cómo desafía nuestra visión del tiempo como una línea recta. Pensamos en el tiempo como algo que avanza del pasado al futuro, pero esta paradoja dobla esa línea en un círculo, donde el pasado y el futuro se alimentan mutuamente. Nos hace pensar que el tiempo tal vez no es lo que creemos. Puede ser flexible, repetitivo o incluso una ilusión. La ciencia ficción ha explorado esta paradoja durante mucho tiempo. Piensa en la película Interestelar, donde un mensaje enviado al pasado cambia el futuro, o en Doctor Who, donde una sinfonía de Beethoven solo existe porque fue enviada al pasado para que Beethoven la compusiera. Estas historias muestran la extraña belleza de la paradoja, pero también nos dejan con preguntas inquietantes. Si el tiempo puede formar bucles, ¿podemos confiar en él? Si el futuro afecta al pasado, ¿puede eso quitarle sentido a nuestras decisiones? Y aún con toda su complejidad, la paradoja del bootstrap tiene una extraña elegancia. Es un sistema cerrado, un bucle completo que desafía toda explicación, pero que funciona perfectamente dentro de su propia lógica. Nos obliga a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta, y que no todos los misterios pueden resolverse. Tal vez la lección más profunda de esta paradoja es su reflejo de la vida misma. Buscamos comienzos, orígenes, razones para todo. Pero a veces, la respuesta no está en el principio ni en el final, sino en el bucle que los conecta. Así que la próxima vez que te preguntes de dónde viene una idea, un objeto o incluso el universo, recuerda la paradoja del bootstrap. No es solo un rompecabezas sobre el tiempo. Es un recordatorio de que la existencia no siempre sigue las reglas que creemos. A veces, la respuesta no está en el inicio ni en el final,
sino en el círculo eterno entre los dos. Y en ese círculo, la realidad se vuelve algo mucho más extraño y fascinante de lo que jamás imaginamos. La paradoja del suicidio. Apretas la soga, con las manos temblando. Este es el momento. El sufrimiento, el cansancio, el peso constante. Todo termina aquí. El mundo se siente lejano, tus pensamientos están borrosos. Das un paso, y el aire se te escapa. Solo faltan unos segundos más, y el dolor desaparecerá. Pero entonces, pasa algo sorprendente. Quienes han sobrevivido a intentos de ahorcamiento suelen decir lo mismo. En el instante en que la cuerda se aprieta, lo lamentan. En el momento en que su cuerpo lucha por respirar, su mente grita una sola verdad. No querían morir. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puedes, estando perdido en la desesperación total, sentir de repente una necesidad profunda y fuerte de seguir viviendo justo después de tomar la decisión final? Esta es la dura verdad de la paradoja del suicidio. Una contradicción que te obliga a mirar de frente el lado más extraño y malentendido del sufrimiento humano. En el fondo, esta paradoja muestra una guerra interna. El deseo de escapar del dolor choca con el instinto natural de sobrevivir. Cuando vivir se siente insoportable, pensar en terminar con todo parece la única salida. Pero aquí está el giro inesperado. El simple hecho de enfrentarse a la muerte puede despertar algo profundo, algo real, una voluntad de vivir tan fuerte que no se puede ignorar. Los sobrevivientes lo describen como una revelación, un momento claro que rompe la oscuridad. Justo cuando están al borde, su mente les muestra una parte de sí mismos que aún quiere seguir luchando, que aún tiene esperanza. Y la paradoja no termina ahí. Muchas personas que intentan suicidarse dicen que su dolor no era realmente por querer morir, sino por querer que el sufrimiento se detuviera. No querían escapar de la vida, sino del peso insoportable que llevaban dentro. Y sin embargo, en esos últimos momentos, muchos se dan cuenta de algo profundo. En realidad, no quieren dejar la vida atrás. Quieren una vida que valga la pena. Vivir. ¿Por qué hace falta estar tan cerca de la muerte para despertar a esta verdad? ¿Por qué tantos sobrevivientes dicen que su momento más oscuro fue también el punto de cambio hacia algo mejor? Es como si al cruzar el límite entre la vida y la muerte, llegara una claridad brutal, que rompe con todas las ilusiones y deja solo la verdad más pura de la existencia. Pero, ¿por qué hace falta llegar tan lejos para verla? ¿Es la decisión final lo que hace que la vida de repente se sienta tan valiosa? ¿O es algo más profundo, una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que tenías? La paradoja del suicidio no es solo una contradicción cruel, es un espejo que refleja el caos de las emociones humanas. Te obliga a preguntarte qué es realmente el dolor, cuánto lo aumenta la soledad, la desesperanza o las historias que te cuentas a ti mismo. Revela una esperanza silenciosa, escondida bajo capas de sufrimiento. Una esperanza que susurra, espera, tal vez hay otra forma. Quizás la verdad más grande de esta paradoja es que el dolor y la esperanza pueden existir al mismo tiempo. Enfrentar la muerte puede despertar un deseo imparable de vivir. Y en 1900, tu momento más oscuro, cuando crees que no hay salida, muchas veces es la chispa más pequeña de esperanza la que te devuelve a la luz. La paradoja de Fermi. Mira al cielo nocturno. Miles de estrellas brillan sobre el enorme fondo negro, cada una como una luz en la inmensidad del universo. No puedes evitar preguntarte, si el cosmos es tan grande, tan antiguo y lleno de planetas donde podría haber vida, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué, después de décadas buscando, solo hemos encontrado silencio? Esta es la paradoja de Fermi, una pregunta inquietante planteada por el físico Enrico Fermi. No, es solo un acertijo. Es un reflejo de nuestro lugar en el universo y un enfrentamiento con verdades que tal vez son demasiado grandes o aterradoras para comprender.
Solo las matemáticas ya hacen que este silencio sea inquietante. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene más de 100.000 millones de estrellas, muchas con planetas girando a su alrededor. Los astrónomos han identificado miles de millones de planetas similares a la Tierra en lo que llaman la zona habitable, donde podrían existir condiciones ideales para la vida tal como la conocemos. Y si ampliamos esto al universo observable, con unas 2 billones de galaxias, la posibilidad de vida parece infinita. Si las civilizaciones inteligentes fueran algo común, el universo debería estar lleno de ellas. Deberíamos recibir señales, encontrar sondas o incluso ver proyectos de ingeniería gigantescos. Pero no vemos nada. El silencio de las estrellas se hace más fuerte cuanto más lo piensas. Si la vida inteligente ha tenido miles de millones de años para evolucionar, ¿por qué no hemos detectado ni una señal? La paradoja es aún más confusa si pensamos en lo rápido que los humanos hemos desarrollado tecnología. En solo unos pocos siglos, pasamos de descubrir la electricidad a enviar sondas más allá de nuestro sistema solar. Si existiera una civilización solo un poco más antigua que la nuestra, su tecnología estaría muchísimo más avanzada. Literalmente, deberían estar en todas partes, pero no lo están. Entonces, ¿dónde están todos? Una posibilidad es que estemos solos, verdaderamente y aterradoramente solos. Tal vez la Tierra sea una casualidad cósmica, un accidente entre trillones donde todas las condiciones correctas se unieron para crear vida. Es un pensamiento que da humildad y miedo. En la inmensa grandeza del espacio, tal vez somos los únicos seres que miran hacia las estrellas, preguntándose si hay alguien más allá. Pero tal vez no es que la vida sea rara, sino que la vida inteligente no dura mucho. Las civilizaciones podrían surgir, crecer y luego autodestruirse antes de tener la oportunidad de explorar el cosmos. La guerra nuclear, el colapso ambiental o una inteligencia artificial fuera de control podrían acabar con una especie antes de que alcance las estrellas. En esta visión, el silencio es un cementerio y la ausencia de señales es la señal misma. Un recordatorio escalofriante de lo frágil que es la existencia. Otra posibilidad es que la vida sí existe allá afuera, pero nos está ignorando o escondiéndose. ¿Qué pasaría si las civilizaciones avanzadas nos ven como demasiado primitivos, como hormigas al borde de una autopista? O tal vez han aprendido a ser invisibles, para no ser detectadas por fuerzas hostiles. Esta idea, conocida como la hipótesis del zoológico, sugiere que la Tierra podría ser una especie de reserva cósmica, observada desde lejos pero dejada en paz. Es un pensamiento que da consuelo y miedo al mismo tiempo. Consuelo porque no estamos solos, miedo porque no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación. Luego está la posibilidad más aterradora, el gran filtro. Esta teoría dice que en algún punto del camino entre la vida simple y las civilizaciones avanzadas hay una barrera, casi imposible de superar. Podría ser el paso de organismos unicelulares a vida compleja o de seres inteligentes a sociedades sostenibles. Si el gran filtro ya quedó atrás, hemos tenido muchísima suerte. Sería la prueba de que ya superamos lo más difícil. Pero si aún está por delante, el silencio es una advertencia. Lo que impide que las civilizaciones lleguen a las estrellas aún nos espera. Y aún hay otra capa en esta paradoja, una que desafía lo que creemos saber sobre la vida. Y si los seres inteligentes no piensan como nosotros, no actúan como nosotros o ni siquiera tienen una forma que podamos reconocer, imaginamos civilizaciones enviando señales de radio o construyendo megaestructuras, pero ¿y si existen más allá de lo físico? Podrían ser conciencias digitales, redes de energía o entidades en dimensiones que no podemos entender. En ese caso, el silencio no es ausencia, sino falta de comprensión. La paradoja de Fermi nos obliga a ver los límites de nuestro conocimiento.
Nos pregunta si realmente estamos preparados para entender el universo, o si nuestra búsqueda de vida está limitada por la forma humana de ver las cosas. Nos hace pensar qué significa ser inteligente, comunicarse y existir en un cosmos tan vasto que desafía la imaginación. Pero tal vez lo más inquietante de la paradoja es pensar que no estamos preparados para la respuesta. Si encontráramos vida inteligente mañana, ¿la aceptaríamos o la temeríamos? ¿Nos uniría o nos dividiría aún más? ¿Y si el silencio es en sí mismo la respuesta? Una señal de que quienes hablan demasiado fuerte no sobreviven. La paradoja de Fermi no es solo una pregunta científica. Es un espejo que refleja nuestras esperanzas y miedos más profundos. Nos recuerda lo frágil que es la vida, lo inmenso que es lo desconocido, y la importancia de cuidar nuestro pequeño y frágil planeta azul. Hasta que encontremos una respuesta, o la respuesta nos encuentre a nosotros, la paradoja seguirá ahí, un susurro silencioso de las estrellas que nos hace preguntarnos, buscar y soñar. La paradoja del viaje en el tiempo. Imagina que estás parado frente a un portal brillante, una puerta giratoria que te lleva al pasado. Entras, con el corazón latiendo fuerte, y de pronto estás décadas antes de haber nacido. El Pau, aire huele diferente, el mundo se siente más lento, y te enfrentas a una pregunta que ha inquietado a filósofos y físicos durante siglos. ¿Qué pasaría si mataras a tu abuelo antes de que tuviera hijos? Las implicaciones son inquietantes. Si él nunca tuvo hijos, entonces tu padre o madre no habría nacido. Y si tu padre o madre no nació, tú tampoco existirías. Pero si tú no existes, ¿quién lo mató? Esta es la paradoja del viaje en el tiempo, o más específicamente, la paradoja del abuelo. Es un rompecabezas mental que rompe las reglas de causa y efecto y nos obliga a preguntarnos si el tiempo es realmente una línea recta o algo mucho más extraño. A primera vista, todo parece simple. Los eventos siguen una secuencia. Una causa lleva a un efecto. Una semilla crece en un árbol, que luego da más semillas, creando una cadena continua de existencia. Pero en cuanto entra el viaje en el tiempo, esa cadena se enreda. Ya no eres solo producto del pasado. Ahora tienes el poder de cambiarlo, y con ese poder viene el caos. Veamos la paradoja de cerca. Si matas a tu abuelo antes de que tu padre sea concebido, entonces tú no puedes existir. Sin ti, no hay viajero en el tiempo, y nadie mata al abuelo. Esto crea una contradicción, un círculo donde cambiar el pasado borra a la persona que lo cambió. Es como una serpiente que se come su propia cola. El tiempo, tal como lo entendemos, no puede manejar ese tipo de contradicción. Pero la paradoja va más allá de la lógica. Ataca la base misma de la causalidad. Nuestra comprensión del universo se basa en que las causas vienen antes que los efectos. El sol sale porque la Tierra gira. Una pelota cae por la gravedad. El viaje en el tiempo le da la vuelta a todo esto. Si puedes cambiar el pasado, el efecto, tu acción, ocurre antes que la causa, tu nacimiento, creando un bucle que contradice todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el universo. Y luego están las consecuencias. Matar a tu abuelo no solo borra tu existencia, también cambia la historia. Tu vida influye en muchas otras, de manera directa e indirecta. Si nunca naciste, ¿quién más se ve afectado? Amigos que hubieras hecho, decisiones que hubieras tomado, generaciones que habrías influido, todo eso desaparece en un instante. El tiempo se convierte en una telaraña, no en una línea recta, y tocar un hilo puede destruir toda la estructura. Para entender esta paradoja, algunas teorías dicen que el tiempo no es tan frágil como parece. Una posibilidad es el principio de consistencia, que dice que el tiempo se corrige a sí mismo. Según esta idea,
No importa cuánto lo intentes, no puedes cambiar el pasado de forma que cause una contradicción. Tal vez tu arma falle, o falles al disparar, o tu abuelo sobreviva contra todo pronóstico. El tiempo, en esta teoría, es como un río. Puedes lanzar una piedra, pero la corriente siempre vuelve a su curso. Pero hay otra posibilidad más. Extraña. Las líneas de tiempo paralelas. En esta teoría, cuando cambias el pasado, creas una nueva realidad. Matar a tu abuelo no te borra. Solo genera un universo nuevo donde tú nunca exististe. En tu línea de tiempo original, todo sigue igual, pero la nueva línea sigue su propio camino. Así se evita la paradoja, permitiendo infinitas posibilidades, cada una en su propio mundo. Pero incluso, las líneas paralelas hacen que surjan nuevas preguntas. Si existen infinitas versiones de ti en muchos universos, ¿qué significa eso para el libre albedrío? ¿Tus decisiones son realmente tuyas o solo una posibilidad entre millones? Y si todas las líneas del tiempo existen al mismo tiempo, ¿tiene sentido hablar del tiempo? La paradoja del viaje en el tiempo también nos hace pensar en nuestra relación con el pasado. ¿Qué tanto de lo que somos depende de lo que ya pasó? Si pudieras volver y corregir tus errores, ¿seguirías siendo la misma persona? Y si el pasado se puede cambiar, ¿pierde valor el presente? Más allá de la filosofía, la paradoja tiene importancia para la ciencia. Los físicos se enfrentan a estas preguntas usando la teoría de la relatividad de Einstein, que permite cosas como la dilatación del tiempo y, en teoría, los bucles temporales. Pero juntar eso con la mecánica cuántica, donde causa y efecto no son tan claros, ha sido muy difícil. La paradoja del viaje en el tiempo está en los límites de nuestro conocimiento, desafiando las bases de la física y la lógica. Al final, no se trata solo de si podrías matar a tu abuelo. Se trata de lo que significa existir en el tiempo. ¿Somos prisioneros de una línea recta del pasado al futuro? ¿O somos parte de algo más flexible, donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan? Quizás la verdadera lección de la paradoja es que algunas preguntas no están para ser respondidas, sino para hacernos pensar, para expandir nuestra mente y hacernos dudar de lo que creemos. El tiempo, con todos sus misterios, sigue, siendo uno de los grandes enigmas del universo, y quizás así debe ser, porque si llegáramos a dominar el tiempo, ¿seguiría siendo igual de maravilloso? ¿O nos perderíamos en el mismo tejido que intentamos controlar? La paradoja de la guerra por la paz. ¿Guerra por la paz? Solo la frase ya suena como una contradicción, ¿verdad? Imagina los discursos de los líderes, las banderas que proclaman justicia, las promesas de un futuro mejor. Nos dicen que esta guerra acabará con todas las guerras, que finalmente traerá la paz. Pero mientras caen las bombas, los soldados avanzan y los inocentes sufren, queda una pregunta incómoda. ¿Cómo puede la violencia llevar a la ausencia de violencia? Esta es la paradoja de la guerra por la paz. Un ciclo frío donde buscar la paz a través de la destrucción solo parece alimentar más conflicto. La hemos visto a lo largo de la historia. Las naciones hacen la guerra con supuestas buenas intenciones. Defender la libertad, proteger la soberanía, acabar con la tiranía. Siempre se repite el mismo argumento: esta guerra es necesaria, esta guerra traerá una paz duradera. Pero cuando todo termina y se firman los acuerdos, las cicatrices permanecen. Los sobrevivientes cargan con sus heridas, la tierra muestra su destrucción, y las semillas de futuros conflictos ya están plantadas. La guerra que debía ser la última se convierte en solo otro capítulo de una historia que nunca termina. Tómate un momento para pensar en esto. En cada guerra, cada lado se ve a sí mismo como el héroe, luchando por la paz. Pero esa misma mentalidad, nosotros contra ellos, buenos contra malos, es lo que mantiene vivo el conflicto. Para luchar por la paz, hay que deshumanizar al enemigo.
justificar su destrucción y aceptar el daño colateral como algo necesario. Pero puede surgir la paz real desde un lugar construido con odio, miedo y pérdida. O cada guerra solo crea más heridas, más venganzas y más razones para el próximo enfrentamiento. La paradoja se entiende aún más al ver lo que queda después de la guerra. La historia está llena de ejemplos de guerras que se hicieron en nombre de la paz, pero que solo trajeron más inestabilidad. La Primera Guerra Mundial, llamada la Guerra para acabar con todas las guerras, terminó en una paz frágil que llevó a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La lucha contra el terrorismo, pensada para hacer el mundo más seguro, a menudo ha causado más violencia, millones de desplazados y más odio. Incluso las llamadas victorias de la guerra están marcadas por su costo, vidas perdidas, comunidades destruidas y el trauma de quienes luchan y sobreviven. ¿Por qué entonces sigue existiendo esta paradoja? La respuesta está en el poder y el miedo. La guerra se ve muchas veces como una forma de control, de mostrar fuerza, de eliminar amenazas. Pero el poder que nace de la violencia nunca es estable. Crea más resistencia, más rebelión y más venganza. El miedo también juega un papel importante. Los líderes y los países justifican la guerra usando el miedo. Miedo a lo que podría pasar si no actúan. Pero al hacerlo, no ven que el miedo también es una forma de violencia, una que mantiene vivo el ciclo. Ahora pensemos en las personas atrapadas en medio de todo. Para ellas, la guerra no es algo abstracto. Es el sonido de las bombas, la pérdida de seres queridos, el miedo constante al mañana. Para los soldados, es el peso de tener que quitar vidas en nombre de la paz. Para los sobrevivientes, es el esfuerzo de reconstruir entre ruinas. La paradoja de la guerra por la paz no es solo un problema geopolítico, es una tragedia profundamente humana. Y aún así, esta paradoja también nos dice algo importante, que la paz no es solo la ausencia de guerra, es un estado de armonía, confianza y convivencia. La paz verdadera necesita sanación, reconciliación y voluntad para enfrentar las causas reales del conflicto, la pobreza, la desigualdad y la ambición de poder. La guerra, por su propia naturaleza, no puede lograr esto. Es una herramienta que destruye, pero no construye, que calla, pero no resuelve. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos destinados a repetir este ciclo para siempre? La clave está en cambiar lo que significa luchar por la paz. No se trata de armas ni de batallas, se trata de valor. El valor de negociar, de escuchar, de ceder. El valor de enfrentar las injusticias y crear condiciones donde el conflicto no tenga espacio. La paz no se alcanza por la fuerza. Se construye poco a poco, con empatía y entendimiento. La paradoja también nos invita a pensar en las historias que contamos sobre la guerra y la paz. Muchas veces glorificamos la guerra como un mal necesario, una prueba de fuerza. Pero, ¿y si cambiamos esa narrativa? ¿Y si celebramos a quienes unen en vez de dividir, a quienes sanan en vez de herir? ¿Y si vemos la paz no como la ausencia de conflicto, sino como la presencia de justicia y compasión? La paradoja de la guerra por la paz no es solo una crítica a la violencia, es un llamado a actuar. Nos reta a romper el ciclo, a buscar caminos que no dependan de la destrucción, y a entender que las verdaderas victorias no se ganan en los campos de batalla, sino en los corazones y mentes de quienes sueñan con un mundo mejor. Así que la próxima vez que escuches el grito de guerra en nombre de la paz, detente. Pregúntate, ¿es este realmente el camino hacia la armonía o solo otro giro en el mismo ciclo? La paz verdadera no nace de las cenizas de la destrucción. Nace del valor de construir un mundo donde la guerra ya no sea vista como una solución. Y ese valor, tal vez, sea el arma más poderosa de todas.
La paradoja del dilema del prisionero. Imagina esto. Estás sentado solo en una sala de interrogatorio fría y con poca luz. El aire huele a café viejo y miedo. Al otro lado del pasillo, sabes que tu cómplice está en una sala idéntica. El detective se inclina hacia ti y te ofrece un trato. Todo depende de una decisión: traicionar o cooperar. Si ambos guardan silencio, solo recibirán un pequeño castigo. Pero si tú traicionas y la otra persona guarda silencio, tú quedas libre y tu compañero recibe todo el castigo. Sin embargo, si los dos traicionan, el castigo será mucho peor para ambos. Tu corazón late con fuerza mientras tratas de calcular las posibilidades. Confiar parece un riesgo, pero tu interés personal te dice que lo más seguro es traicionar. Este es el dilema del prisionero, un reflejo inquietante del comportamiento humano que pone a prueba la confianza, la cooperación y el egoísmo. A simple vista, parece un juego lógico sencillo, pero si lo analizamos más a fondo, revela verdades profundas sobre cómo manejamos nuestras relaciones, sociedades e incluso los conflictos globales. Lo brillante de esta paradoja es su cruel simplicidad. Cooperar da el mejor resultado para todos, pero requiere confianza, algo muy frágil. Por otro lado, traicionar parece más seguro, depende solo de ti, sin necesidad de confiar en nadie más. Pero aquí está el problema. Si ambos traicionan, las consecuencias son desastrosas. Lo que pudo ser una victoria compartida se convierte en una derrota compartida, todo porque el interés propio superó la confianza. En este dilema, todo se complica aún más por la incertidumbre de no saber qué hará la otra persona. No puedes verla, ni leer sus intenciones. Solo te queda enfrentar tus propios miedos y dudas. ¿Y si confías en la otra persona y te traiciona? ¿Y si ellos confían en ti y tú los aprovechas? La paradoja te obliga a enfrentar una verdad dura sobre la naturaleza humana. La tensión entre cuidarte a ti mismo y hacer lo mejor para todos va más allá de una sala de interrogatorio. El dilema del prisionero no es solo una teoría. Se repite muchas veces en la vida real. Imagina dos empresas que compiten. Si ambas acuerdan precios justos, pueden convivir y prosperar, pero si una decide bajar los precios para ganar más clientes, puede sacar ventaja. Claro, si las dos bajan los precios, comienzan una guerra destructiva en la que todos pierden. Lo mismo pasa en las relaciones entre países. Dos naciones pueden elegir desarmarse y vivir en paz, pero el miedo a que la otra se rearme hace que ambas acumulen armas, creando una carrera armamentista que no beneficia a nadie. Incluso en 1900, las relaciones personales aparece este dilema. Piensa en un conflicto con un amigo o pareja. Ambos podrían elegir hablar con honestidad para resolver el problema, pero el miedo a mostrarse vulnerables puede llevar a la defensiva, a acusaciones o a traicionar la confianza. El resultado: una ruptura que se pudo evitar con buena voluntad. Lo que hace que el dilema del prisionero sea tan poderoso es cómo muestra lo frágil que es la confianza. Confiar es una apuesta, un acto de fe, esperando que el otro actúe con buenas intenciones. Pero la confianza también es la base de cualquier relación real. Sin ella, las relaciones se rompen, las comunidades se dividen y las sociedades caen en el caos. La paradoja nos muestra lo delicado que es cada encuentro humano. Demasiada confianza y puedes ser traicionado. Muy poca, y el fracaso es seguro. Pero hay un giro en esta historia. El dilema del prisionero no siempre termina en traición. Si el juego se repite una y otra vez, lo que los expertos llaman el dilema del prisionero iterado, algo interesante sucede. Aparecen patrones. La confianza se vuelve posible. La cooperación puede crecer. En este caso, lo que decides hoy afecta lo que el otro hará mañana. Traicionar una vez puede darte ventaja, pero también puede cerrar puertas para el futuro.
La dinámica cambia y nos enseña que las relaciones, ya sean entre personas, empresas o países, no se basan en decisiones únicas, sino en interacciones repetidas. Aquí está la gran lección. Cooperar no es ser ingenuo, es ser inteligente. Requiere paciencia, fuerza y el valor de confiar, incluso cuando la traición parece más fácil. Y cuando la cooperación se vuelve parte de la relación, crea algo mucho más poderoso que el beneficio individual. Genera prosperidad compartida, lazos duraderos y un sentido de propósito colectivo. Pero el dilema sigue presente. ¿Qué pasa cuando traicionan nuestra confianza? Cuando respondemos con cooperación y recibimos egoísmo. La respuesta está en cómo reaccionamos. ¿Nos volvemos cínicos y decidimos siempre traicionar? ¿O seguimos arriesgándonos a confiar, sabiendo que lo contrario es vivir en un mundo sin conexión ni comunidad? El dilema del prisionero nos invita a mirar más allá de la ganancia inmediata y pensar a largo plazo. Nos pide que nos veamos no como individuos aislados, sino como parte de una red de relaciones, donde nuestras decisiones afectan más de lo que podemos imaginar. Y quizás su mayor enseñanza es esta. La verdadera fuerza no está en elegir el interés propio. Está en decidir confiar, cooperar y construir algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando eso implique riesgo. Así que, la próxima vez que enfrentes una decisión entre confiar o actuar por interés propio, recuerda la paradoja. No se trata solo de ganar o perder, se trata de quién eliges ser y el tipo de mundo que quieres ayudar a crear. El efecto del observador. Estás sentado en una habitación tranquila, mirando una vela parpadeante. Su llama baila de forma impredecible, libre y salvaje. Pero cuando la miras con más atención, notas algo extraño. La llama parece calmarse, como si supiera que está siendo observada. Lo que estás experimentando, en cierto modo, es el efecto del observador. Es la sorprendente realidad de que el acto de observar algo puede cambiar su naturaleza. No es solo una idea abstracta, es un fenómeno con implicaciones profundas. Desde 1960, el mundo microscópico de las partículas cuánticas hasta el comportamiento humano diario, el efecto del observador revela una verdad inquietante. No existe un observador completamente neutral. El simple hecho de mirar, medir o prestar atención cambia la realidad que intentamos entender. El ejemplo más famoso de este efecto está en la mecánica cuántica, donde se vuelve casi increíble. Imagina un solo electrón viajando por el espacio. Según la teoría cuántica, ese electrón no está en un solo lugar. Existe como una nube de posibilidades, ocupando varios lugares potenciales al mismo tiempo. Pero en el momento en que lo observas, ocurre algo increíble. El electrón elige una posición, pasando de un estado de probabilidades a una realidad definida. En otras palabras, el acto de observar cambia el comportamiento del electrón, y esto no es solo teoría. El experimento de la doble rendija, uno de los estudios más famosos de la física cuántica, muestra que las partículas se comportan como ondas cuando no se las observa, formando patrones de interferencia. Pero cuando se las observa, se comportan como partículas, viajando en líneas rectas y predecibles. Es como si las partículas supieran que están siendo observadas y cambiaran su comportamiento por eso. Las implicaciones son asombrosas. Si observar puede cambiar el comportamiento de partículas cuánticas, los bloques fundamentales de la realidad, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la existencia? ¿Es la realidad algo fijo y objetivo, o se forma a través del acto de percibirla? El efecto del observador nos obliga a enfrentar estas preguntas, rompiendo nuestras ideas sobre la estabilidad del universo. Pero esta paradoja no se queda solo en la física cuántica. También afecta la vida diaria, donde el simple hecho de observar influye en el comportamiento humano. Piensa en cómo actúan las personas cuando saben que están siendo observadas.
Los empleados trabajan con más cuidado cuando saben que su desempeño está siendo evaluado. Los estudiantes se comportan de forma diferente cuando el profesor los está mirando. Incluso en reuniones sociales informales, la presencia de un observador puede cambiar la forma en que la gente habla, se mueve e interactúa. Por eso las cámaras en lugares públicos, aunque no estén grabando, pueden reducir el crimen. El simple conocimiento de ser observado cambia el comportamiento, creando una conciencia que afecta nuestras decisiones y acciones. En cierto modo, el efecto del observador muestra cuán profundamente conectados estamos con la percepción de los demás. Pero también hay una dimensión más personal. Piensa en cómo cambia tu conciencia cuando prestas atención a algo dentro de ti. Tus pensamientos, tus emociones, tu respiración. Si te enfocas en tu respiración, de repente se siente menos automática. Si notas tu ritmo cardíaco, ya no puedes ignorarlo. La autoobservación crea un ciclo, donde tu conciencia empieza a influir en lo que estás observando. Este fenómeno es central en la práctica de la atención plena y la meditación, donde prestar atención al mundo interior puede traer claridad y calma, pero también muestra la naturaleza paradójica de la autoconciencia. Observar tu mente cambia tu experiencia de ella, borrando la línea entre quien observa y lo observado. El efecto del observador también tiene implicaciones importantes en la ciencia, la filosofía y la ética. En los experimentos científicos, el objetivo es observar sin influir, pero el efecto del observador desafía esta idea, mostrando que la objetividad pura es imposible. Incluso la medición más precisa causa algún nivel de cambio, por pequeño que sea. En la filosofía, plantea preguntas sobre la realidad misma. Si la observación da forma a la realidad, ¿existe el universo no observado tal como creemos? En la ética, el efecto nos recuerda el poder y la responsabilidad de observar. Cómo mirar, juzgar o simplemente estar presente puede cambiar la dinámica de una situación. Entonces, ¿cómo vivimos en un mundo donde observar cambia la realidad? Una respuesta está en la conciencia. Reconocer el efecto del observador nos permite vivir con más humildad, sabiendo que nuestras percepciones y acciones nunca son totalmente neutrales, ya sea que observemos un experimento, interactuemos con otros o reflexionemos sobre nosotros mismos. Siempre formamos parte del proceso, influyendo en los resultados sin darnos cuenta. El efecto del observador también nos invita a aceptar la conexión profunda entre todo lo que existe. Nos muestra que no hay una frontera clara entre el observador y lo observado, entre el sujeto y el objeto. El acto de mirar nos teje en la realidad misma, haciéndonos participantes, no solo espectadores. Pero tal vez la lección más profunda del efecto del observador sea esta. Observar es un acto creativo. Cuando observas algo, no solo lo ves. Lo estás moldeando, definiendo, dándole significado. Esto es a la vez una responsabilidad y un regalo. Un recordatorio de que tu atención tiene el poder de transformar el mundo que te rodea. Así que la próxima vez que estés observando algo, una llama, una persona o tus propios pensamientos, haz una pausa, piensa en cómo tu observación está cambiando lo que ves. Y recuerda, observar nunca es un acto pasivo, es una interacción, una danza, una paradoja que nos recuerda lo misteriosa y cambiante que es la realidad misma.